Se cumplen 14 años de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López. Jorge Julio López sobrevivió a los campos de exterminio de la última dictadura cívico, clerical y militar. Aguantó sus recuerdos en silencio, por miedo, durante años. Y a pesar de que lo atormentaban, finalmente tomó coraje, como muchos otros y otras sobrevivientes, y con la ayuda de las organizaciones solidarias y de abogadas también solidarias como Miriam Bregman, pudo armar el rompecabezas de datos y detalles que tenía en su memoria y las denunció. Para las bandas de sicarios activas todavía, después de tantas décadas de impunidad, eso era demasiado. A pocas horas de dictarse la sentencia histórica que terminó condenando a cadena perpetua a Miguel Ángel Echecolás, Julio desapareció. Hoy se cumplen 14 años de esa segunda desaparición forzada. Va a haber actividades convocadas por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y estamos en comunicación con Miriam Bregman, que ese 18 de septiembre de 2006 lo esperaba en La Plata para alegar en su nombre en el marco de una causa que finalmente reconoció la figura de genocidio por los crímenes de lesa humanidad. Hola Miriam, Jessica Calcaño, Sol Bajar quien te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Miriam, ¿quién era Julio López? ¿Cómo lo conociste? ¿Qué destacás, qué recordás de él? Mira, Julio López era un sobreviviente de la última dictadura militar, del último genocidio. Yo lo conocí a partir del comienzo del primer juicio que se abre después de anuladas las leyes de impunidad, que se abre en la ciudad de La Plata, y lo conozco cuando comenzamos a preparar todo el juicio, ¿no? Él es uno de los querellantes por el cual nosotros representábamos la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, la querella de Nilda Eloy y la de Julio López. Además había otras querellas que también estaban en el juicio, pero bueno, esa era la nuestra, que estábamos con otras abogadas, Guadalupe Godoy, Liliana Macea. Bueno, nosotras éramos las abogadas de esta querella, así que ahí lo conozco a Julio, y Julio tenía una particularidad, porque en su primera desaparición, cuando él es secuestrado y detenido desaparecido, era un poco más grande, tenía más años que el promedio de los pibes que estaban en la mayoría de las comisarías de La Plata en ese momento, ¿no? Entonces él conocía más la ciudad de La Plata, había estado en su actividad de albañil trabajando en una obra al lado de la comisaría Quinta, donde después es detenido, entonces conocía bastante a los policías de la comisaría Quinta. Es decir, todo esto le daba una particularidad al testimonio que él después brinda, que es muy importante, porque podía aportar muchos datos, reconocer algunas voces, es decir, a veces los pibes jóvenes, bueno, se conocían, la militancia joven entre ellos, pero no conocían tanto el funcionamiento de la ciudad, conocimiento de algunos policías y demás, como tenía el propio Julio, así que su testimonio era un testimonio muy valioso, y por eso lo aprovechamos tanto, ¿no? Cuando Julio declara, se abren montones de lugares, él da indicaciones de dónde había que ir a buscar cuerpos y demás, todas cosas que terminan certificándose como verdaderas. Estamos hablando de la desaparición de un querellante, causa y testigo de este primer juicio, en el marco además de la reapertura de las causas. ¿Qué significó para vos ese momento, ese 18 de septiembre de 2006? Mira, la verdad es que es difícil, porque nuestra generación, la mía, la de ustedes también, no hemos convivido con desapariciones de ese tipo, ¿no? Entonces, para nosotras, para alguna de las abogadas y algunos de los compañeros y compañeras que militábamos ese juicio, el día que Julio no llegó fue un shock enorme. Bueno, ¿qué pasa con Julio? ¿Por qué no está? Nilda Eloy había hablado la noche anterior con él, y él le había dicho esto que repetía tanto: quiero ir a escuchar a Echecolás, esta vez es por los compañeros, porque Echecolás iba a dar sus palabras finales y después venía el veredicto en el mismo día. Y cuando no llegó, bueno, además empezás con todo el problema, empezamos a correr a pedir que se suspenda la audiencia por un rato mientras los buscábamos, pero a las 2 horas Adriana Calvo nos junta a todos en el pasillo, nos mira y nos dice: hay que presentar un habeas corpus, Julio está desaparecido. Fue
como se dice habitualmente, un balde de agua fría para nosotros, pero bueno, Adriana había sido la primer testigo en el juicio de las juntas, la testigo número 1 en el juicio de las juntas. Había tenido durante todos esos años una lucha realmente inclaudicable contra la impunidad y especialmente contra la impunidad de la bonaerense. Conocía la bonaerense como nadie y rápidamente dijo, hay que buscar en la bonaerense, hay que buscar en Marcos Paz, donde está detenido Echecolás, en el entorno de Echecolás, y esto es un secuestro a manos de la bonaerense. Obviamente todo eso lo vivíamos a un ritmo frenético, ¿no? Pensá que eso estaba cruzado por amenazas, por montones de cosas muy, muy feas que veníamos viviendo esos días, y a eso se suma esta jornada terrible donde a la tarde recibimos el veredicto. Primero escuchamos las palabras de Echecolás en tono bastante amenazante, ambiguo, diciendo ustedes no me condenan a mí, condenan a un pobre viejito solo. Entonces ahí nos empieza a quedar la duda, porque el viejo era el apodo que comúnmente muchos jóvenes irreverentes le decían a Julio. De ahí empezamos a ver que sí, que claramente Echecolás estaba involucrado, y a la tarde se recibe el veredicto donde se condena a Echecolás en el marco de un genocidio, esto que habíamos peleado tanto y en lo cual Julio estaba tan convencido que había que hacer. Claro, vos recién mencionabas, Miriam, Jessica te habla sobre muchas veces los testigos o abogados como vos y otros organismos de derechos humanos han recibido amenazas, y esto había ocurrido ya también con Julio, y se habían denunciado esas amenazas previamente también a la desaparición. Sí, claro, además unos días antes también habían enviado amenazas a Chicha Mariani, que era otra de las querellantes, esa gran compañera que perdimos hace poco buscando a su nieta, y Echecolás también está involucrado en la desaparición de su nieta, que continúa desaparecida hasta el día de hoy, Clara Anaí Mariani, y Chicha había recibido amenazas, y bueno, este es el contexto en el que se realizaron los juicios. Nosotros decíamos que estábamos yendo a los juicios con todos los genocidas en libertad y no nos equivocábamos. Pensá que después de este juicio, yo estuve a los pocos meses en el juicio contra el cura von Bernick. También nos pintaron todo el local de La Plata del PTS, que es donde nos reuníamos, donde se reunía justicia allá. Después vino el juicio a Febrés, donde terminó asesinado el imputado por ingesta de cianuro, o sea, un mensaje perverso. Sí. Si lo hay, es decir, no fueron para nada fáciles todos esos primeros tiempos. Los genocidas presentaron mucha resistencia a que se los juzgue. A veces hay una creencia un poco ingenua, bueno, como eran viejitos que ya no tenían poder, a nadie le importa, y no, de ninguna manera fue así, Fue muy, muy, muy complicado, y déjame agregarte un dato más que se conoce muy poco. El otro día encontré algunas fotos de unas 4 o 5 en la puerta con Nora Cortiñas, Adriana Calvo, algunas compañeras del CEPRO protestando porque a la par del juicio de Julio López comienza otro juicio en la ciudad de Buenos Aires y contra el turco Julián. Y nos llamaba mucho la atención, nos llamaban los testigos que estaban yendo a declarar, que el fiscal parecía más un policía que un fiscal. Averiguamos y descubrimos que ese que estaba en esos primeros juicios, ese fiscal había estado presenciando torturas en La Pampa durante la dictadura. Así que en ese contexto se comenzaron a desarrollar los juicios de lesa humanidad en la Argentina. Vos muchas veces has dicho que el caso de Julio López es un verdadero monumento contra la impunidad, y recordaba también esos primeros tiempos donde desde el propio Estado, desde el propio gobierno se minimizó el hecho de una manera tremenda. Aníbal Fernández diciendo que seguramente Julio estaba en la casa de una tía, cuando todo apuntaba a la policía bonaerense y bueno, al accionar de estas fuerzas todavía activas de la dictadura militar. ¿Qué te acordás de ese momento también? Mirá, ese momento fue difícil porque era una lucha bastante en soledad. Vos pensá en el contexto político en que se da la desaparición de Julio. La primera actitud de muchos, incluso de muchos luchadores por los derechos humanos, fue negar que pudiese haber una desaparición, y tuvimos que luchar para que se reconozca que Julio López estaba desaparecido. De allí surge esa famosa frase de Aníbal Fernández de puede estar en la casa de la tía. Pero esa frase tiene un contenido más profundo aún, porque él lo que nos dice es no descartamos ninguna hipótesis.
la recuerdo casi textual, dice: no descartamos ninguna hipótesis por nimia que sea. Y hace un poco se lo escuché decir a la ministra Frederick con relación al caso de Facundo Castro: nosotros investigamos todo, no descartamos ninguna hipótesis. Yo cada vez que escucho esa frase, desde aquella primera vez que la escuché, tiemblo, porque no descartar ninguna hipótesis significa que no se va a investigar a fondo ninguna. Cuando uno tiene un caso, no es que no descarta ninguna hipótesis, uno tiene que descartar todas las hipótesis y solo investigar las que son probables y serias. Y un testigo de lesa humanidad no se fuma en el aire. Y un pibe que la última foto que tenés es con un patrullero de la bonaerense no se fuma en el aire. Entonces, cada vez que dicen no descartamos ninguna hipótesis, a mí se me prenden todas las alarmas. Y son las alarmas de la impunidad. Porque es lo que pasó con Julio. No descartar ninguna hipótesis significa que se siguieron todas las hipótesis, por nimias que sean, como dijo Aníbal Fernández, es decir, absolutamente ridículas, como que una pendulista veía algo, adivinos, etcétera, etcétera. Entonces, no descartar ninguna hipótesis significó que se ponían las hipótesis que nosotras decíamos: busquemos en Marcos Paz, busquemos en el entorno de la bonaerense, al mismo nivel que cualquier otra cosa inverosímil. Esos no descartan ninguna hipótesis. ¿Sabés cuánto tiempo se tardó en allanar Marcos Paz? 9 meses. Claro. 9 meses. Sí, uno no Entonces, puede menos que recordar los casos de Santiago Maldonado, bueno, como vos mencionabas, Facundo Astudillo Castro. Ayer, viendo imágenes tuyas de ese momento, recordaba un pequeño tramo que te quería pasar, y si te parece, volvemos para cerrar esta entrevista. Por favor. Dale. Nosotros venimos pidiendo una custodia muy importante. La custodia que pedimos es que vigilen a los genocidas, que vigilen a Checolás, que controlen las listas de quienes los visitan en la cárcel. Es increíble, pero a partir de la desaparición de Jorge Julio López surgió un dato escandaloso. En el año 2006, al momento de la desaparición de Julio, había 9.026 policías en la policía bonaerense que provenían de la dictadura. Es decir, que había sido parte del aparato represivo que secuestró a Julio la primera vez. 9.026 que seguían en funciones en el momento en que Julio es secuestrado por segunda vez. Bueno, el mismo esquema, los mismos mecanismos, la misma impunidad para la policía bonaerense, ¿no? Mirá, la bonaerense es una fuerza que se mantuvo incólume desde la salida de la dictadura. Se inició algún juicio contra Camps, la famosa causa 44, algunos policías más involucrados, y con la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final permanecieron absolutamente todos en funciones. Entonces, cuando desaparece Julio la segunda vez, lo primero que nosotros empezamos a reclamar es que nos dieran el número de cuántos quedaban en funciones. Y recuerdo la primera respuesta de Arlañán fue: no queda más de 36. ¿Te imaginas, Adriana Calvo, cuando le dijeron 36? Dijo: de ningún modo, no son 36, no voy a aceptar ese número. Y a los pocos días recibimos el listado completo y eran 9.026, no eran 36, eran 9.026 policías. Pero te agrego un elemento más. Hace poco, con Alejandrina Barri, en la legislatura de la ciudad, logramos que nos reconozcan en la nueva policía de la ciudad, la policía que creó Larreta, que le votó la oposición, etcétera, etcétera. Hay 282 policías que provienen de la dictadura. Imagínate si en la de la ciudad de Buenos Aires hay eso. ¿Qué te estará pasando todavía en la bonaerense? Sí. Por supuesto. Bueno, ¿y cómo sigue toda esta situación? Como bueno, ayer hubo una movilización muy importante de la que fuiste parte, y es un poco la expresión de qué continuidad tiene que tener esta lucha, pero digo, para finalizar, ¿cómo tiene que seguir la pelea contra la impunidad para vos? Mira, yo creo que lo que tenemos un poco recortado en el último tiempo es nuestra principal herramienta, que es la movilización y la lucha en la calle. Yo sigo apostando a eso, porque no hay manera. Ya te diste cuenta con lo que hacen en la causa de Santiago Maldonado, con lo que hacen en la causa de López. Los tribunales no parecen ser nuestro lugar. Y a veces cuando los funcionarios dicen, bueno, hay que dejar que la justicia actúe, de nuevo se me prenden todas las alarmas. ¿Qué es la justicia? ¿Es el fiscal Ulpiano Martínez, que beneficiaba a Astiz y ahora beneficia a la policía
que desapareció a Facundo. ¿Qué es la justicia? La justicia que hace 14 años duerme el expediente Julio López. Así que yo sigo apostando a la movilización y a la organización de la juventud. Creo que si avanzamos en la organización de la juventud, que siempre es tan sensible a estas causas, porque es la que padece la policía, es la que padece cotidianamente la represión en los barrios, podremos alguna vez saber qué pasó con nuestro compañero Jorge Julio López. Bueno, clarísima Miriam Bregman, legisladora porteña, diputada nacional, que como diputada nacional también diste muchas peleas para esclarecer estos hechos. Esperamos, bueno, comunicarnos pronto de nuevo con vos y un orgullo tenerte por acá. Bueno, por favor, muchas gracias a ustedes. Es muy importante que aprovechemos estas fechas para recordar que Julio continúa desaparecido. Muchas gracias, Miriam.